hablemos un poco de strings. Entonces, literalmente, la primera sesión hicimos strings, vimos cómo recibir strings en una función, vimos cómo construir strings a partir de otros strings y de ahí para allá nos cambiamos un poco a las primitivas, char, boolean, int y double, y dejamos abandonado string de alguna manera porque pues es un mundo un poco diferente al de las primitivas, pero la idea es volver un poco el tema de strings y ahondar un poco más en ellos, ¿sí? Entonces, Carlos Obregón de hace algunos años estaba trabajando en un proyecto de una página web en donde los usuarios ingresaban unos datos, esos datos se guardaban en una base de datos y eventualmente había como una herramienta para ver pues que la gente pudiera ver como el perfil que tenían, sí, o sea, como la información que habían guardado y también había como un área de reportes en donde yo podía generar como una cosa de información. Y a Carlos Obregón le tocó la misión de haga la funcionalidad que muestre la información del usuario. Y una de las cosas era coja el teléfono que ingresó el usuario y muéstrelo de una manera que sea muy legible para el usuario. Entonces, cuando yo tengo una base de datos, mi preocupación en una base de datos es almacenar la información sin consumir, sí, consumiendo la menor memoria posible, porque entre más memoria gaste, más me cuesta. Entonces, sí, la preocupación en una base de datos no es que el teléfono se vea bonito, porque en una base de datos lo que me interesa es persistir la información. Lo que me interesa es guardar lo mínimamente necesario. Pero cuando yo leo el teléfono de una persona, si yo le doy un formato, es más fácil encontrar errores y es más fácil como poder recordar esa información con el formato. Entonces, a Carlos Obregón le dijeron, porfa, escribe una función y guardadas algunas cosas, pues Carlos Obregón escribió algo de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Coger un teléfono como viene de la base de datos. De la base de datos viene, como les digo, sin ningún formato, simplemente un montón de dígitos y devolverlo con un poquito más de adorno. Seguramente sería bueno expresar exactamente a qué me refiero con eso. Entonces, quiero hacer una función que si me entregan lo de la izquierda, devuelva eso en este formato. Y pues como se dan cuenta, diría yo que es bastante más legible que lo de la izquierda. Entonces, esa es la misión que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos devolver? Un string, llamémoslo teléfono con formato. Y aquí viene una de esas cosas que eh, es a veces rara para uno como programador. Y va una frase que me han escuchado antes y es esa traducción del mundo real al mundo de programadores. Entonces, si alguien les dice a ustedes, ¿cómo vas a guardar el número de teléfono de una persona? Pues uno diría, pues es que en el nombre está. Es un número porque, sí, o sea, es un número y por lo tanto, pues tengo que usar una variable de número. Entonces, de nuevo, en el mundo real, eso se puede ver como un número, pues porque cuando yo lo escribo, parece un número, pero eh, desde el punto de vista de programación, nunca se guíen por lo, lo que todo el mundo hace o por el nombre, piénsenlo en términos de cómo voy a usar la información. Entonces, cuando yo tengo un número, yo diría, ok, los números se suman, se multiplican, se restan. Si ustedes no van a hacer eso con un número, entonces no es un número de verdad. Entonces, un número de teléfono, ¿cuál es la operación más común que uno hace con un número telefónico? Tal vez compararlos, ¿sí? Como saber como si ese número telefónico coincide con el número telefónico de alguien más, pero yo no los voy a sumar, no los voy a restar, no los voy a operar. Por lo tanto, así se llame número, no es un número, ¿sí? Y
eso es una de esas cosas, por ejemplo, que hoy en día me molestan a veces cuando uno eh, va a una página web que tiene un formulario que a veces ponen campos en donde va un número, pero de nuevo, no es un número realmente, y el input es una flechita hacia arriba y hacia abajo, que es muy bonita para algunas cosas, pero para ingresar la edad de una persona, pues es terrible, a pesar de que el número de edad pareciera un número. Total, ¿qué es un teléfono? Pues un teléfono es un string claramente, ¿sí? Es un montón de caracteres que son dígitos, pero lo único que me interesa de esos caracteres, de esos dígitos, es cómo se ven. Y eso es un string, eso no es un número, entonces, listo. String teléfono. Entonces, vamos a hacer algo en donde yo pueda sacar información de ese string. Sí, el string es una cosa de este estilo, entonces quiero sacar información. Voy a crear una variable que se llame primeros tres. Por el contexto, podemos imaginarnos que son los primeros tres dígitos y voy a sacarlos escribiendo esta cosa increíblemente esotérica, de la cual voy a hablar con más calma ahorita. Pero miren que de entrada, pues esto no se parece a una primitiva de ninguna manera, ¿no? A las primitivas nunca les podíamos agregar un punto y el nombre de una función, sino que usualmente llamábamos a la función, que también tenía un punto por cosas de saber de dónde venía, ¿sí? Math.sqrt, pero el math no era una variable, sino era como el tipo de función que yo estaba utilizando. Con strings, entonces es diferente, ¿no? Yo pongo el string sobre el cual quiero operar punto y puedo llamar algunas funciones. Obviamente las funciones deben venir, pues están definidas en alguna parte, ¿sí? Entonces, antes habíamos visto primitivas, estos se llaman objetos y vamos a aprender cosas de objetos a través de strings para más adelante poder definir nuestros propios objetos. Sí, el nombre con el cual podemos definir nuevos objetos se llama class y realmente lo que hacemos es definir un tipo de datos, ¿sí? Entonces yo puedo decir como quiero crear un tipo de dato que modele cadenas de caracteres de tamaño arbitrario y lo llamo string y así nosotros también como programadores podemos crear nuestros propios tipos de datos. Spoilers, eso es lo más poderoso que se puede hacer en programación. Sí, o sea, si alguien me dijera a mí como, ok, ¿cuál es el sable de luz de los programadores? El sable de luz de un programador es la capacidad de escribir sus propios tipos de datos. Pero bueno, spoilers para después. Entonces, listo. Vamos a hacer otra función que me devuelva. Sí, entonces aquí me estoy robando. O sea, la primera vez me robé los primeros tres. Vuelvo y les digo. Ahorita profundizamos un poco sobre todo esa parte medio esotérica de por qué cero y 3, por qué 3 y 6. Y los últimos, y de nuevo otra función, y voy a llamar aquí substring ya no con un argumento, sino con dos. Y imagínense por ahora, ¿sí? Entonces aquí tengo los primeros tres dígitos sacados de alguna manera. Aquí tengo los siguientes tres dígitos sacados de alguna otra manera. Y tengo los últimos dígitos del teléfono. Y ya puedo llamar a mi gran amigo string.format y decirle que a los primeros tres los ponga entre paréntesis, después un espacio, después los siguientes tres, un guión y los últimos tres en ese orden. Voy a copiar para no equivocarme. Tin, tirín, y últimos. Tin, tirín, tin, tin. Se me olvidó cerrar
el string de formato acá, por eso es que JShell se vuelve loco y ¡tarán! Listo. Entonces ya tengo una función, de nuevo, saco los primeros tres de alguna manera que ahorita vamos a hablar, después los siguientes tres, después los últimos y los pongo en este formato, ¿no? Y ahora sí, si yo escribo teléfono con formato y le paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¡Tarán! El teléfono se ve bonito. En la base de datos no ocupo memoria en caracteres innecesarios y al usuario le doy una visión como muy bonita de su teléfono. ¿M? Entonces, como se dan cuenta, los strings son diferentes y como les digo, está eh, envuelto en esta cosa que se llaman tipos de datos, objetos y clases que veremos más adelante, pero la verdad es que casi todo lo que hacemos en programación en algún momento se intercede con los strings, entonces hay que aprender a manejarlos porque de verdad que los strings están en muchas partes. En parte un poco por eso, porque tenemos bases de datos para persistir la información y cuando yo saco algo de una base de datos, de alguna manera es un carácter, pero también tal vez hemos abusado un poco de lo que es realmente un string y los usamos para todo. Entonces, em, definitivamente hay que aprender a manipularlos de alguna manera. Bueno, entonces el concepto más importante que necesito que entiendan para que puedan entender qué es un string es el concepto de los índices. Entonces resulta que cuando Java crea un string, y no solo Java, un montón de lenguajes, cuando se crea un string, él tiene una asociación entre cada carácter de ese string, ¿sí? Para él, de alguna manera, un string es una agrupación de caracteres, y caracteres me refiero a el tipo primitivo que vimos antes que se llama char. ¿Sí? Es una agrupación de esos chars y a cada uno de ellos lo asocia con un índice. Entonces, hay una asociación entre sí, unos índices que ahorita vamos a ver con más calma y toda la cadena que hay. Bueno, ahora, así como habíamos visto aquí substrings, entonces, bueno, no, pero esperen, antes de todo eso, entonces, índices. Entonces, la cosa más rara que tienen los índices en programación es que uno pensaría como, ok, si yo le voy a asignar números a esos caracteres, pues voy a empezar desde uno. No, en programación no empezamos desde uno, en programación arrancamos desde cero. Y eso es una cosa que yo siento que la gente lo enseña como si fuera una cosa mística y, sí, es que los programadores quieren ser raros y misteriosos. No, no quieren ser malos, raros y misteriosos. Es muy práctico para un programador decir, ok, el índice es la cantidad de caracteres que te tienes que desplazar a partir de del primer carácter. Eso en programación funciona muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el índice del primer carácter de Hola Mundo? Es cero porque me tengo que desplazar cero caracteres a partir del primer carácter para llegar al carácter H, ¿sí? Que está en el primer lugar. Entonces, por eso arrancamos a contar desde cero, porque siempre lo contamos como un desplazamiento a partir del primer carácter. Entonces, el carácter de esta H mayúscula es cero, el de la O es uno, el de L es 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, muy importante, todos los strings que ustedes usen, ¿sí? Está este concepto de índice por detrás y acordémonos, arrancamos en cero. Por la razón que arrancamos en cero, entonces el último índice no es el tamaño, sino es el tamaño menos uno, por esa razón de que todos se corren sí, como uno antes de, sí, el índice, el número entero anterior. eh, entonces, sí, todos se corren, entonces arrancan en cero y terminan en el tamaño menos uno. Entonces, por ejemplo, Hola Mundo tiene
11 caracteres, ¿sí? HOLA, espacio, MUNDO, eh, admiración, 11 caracteres. El último índice es 10 y de nuevo el primero es cero, ¿sí? Entonces, esa eh, esa es la razón. Estaban preguntando que por qué el último tiene solo valor de 6. Ya vamos para allá. De nuevo, esto es un poco como el abrebocas y después les voy explicando un poco la razón. Bueno, entonces, índices y strings, ¿sí? No hay forma de entender strings si uno no entiende índices y hay un montón de operaciones que necesitan índices, entonces por eso es importante arrancar por ahí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya que entendemos el concepto de índices, tratemos de ver qué puedo hacer yo con un string en Java. Entonces, bueno, lo primero más importante seguramente es que siempre puedo preguntar cuál es el tamaño de un string usando la función length. Length es una de esas palabras que para mí que no hablo inglés nativo es terrible. O sea, siempre me complico en cómo se escribe length. Afortunadamente en programación pueden autocompletar. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo escribo hola mundo y pongo punto L y uso tab para autocompletar, bueno, mentiras. LE y autocompleto con tab, él me escoge length y soy feliz, no tengo que sufrir con cómo carajos se escribe length. Entonces, listo, length me ayuda a saber el tamaño de una cadena. Otra cosa importante, ¿no? Voy a hacer un montón de ejemplos sobre literales, pero esto es exactamente lo mismo que si yo hiciera una variable y después sobre esa variable llamo a los métodos, ¿no? Es mucho más fácil de entender si en vez de hacer esto lo hago sobre literales, pero da igual, ¿sí? Puedo llamar length sobre una variable de tipo string o puedo llamar a length sobre un literal de tipo string, cualquiera de las dos funciona. Para los ejemplos visualmente es más chévere si son literales, entonces por eso voy a escoger literales. Em, Length, length. Ah, ya me acordé. Entonces sí. Entonces de nuevo, un poco, cuando yo usaba primitivas, entonces a mí me decían, ok, hay una operación para sacar la raíz cuadrada de un double. Entonces, ¿qué hacía yo? Math.sqrt y de nuevo, math de alguna manera era como una agrupación que yo tenía. Sqrt es el nombre de la función que quiero aplicar y pues después le pongo el dato, ¿no? De nuevo, miren que es totalmente diferente acá. Entonces, es como sobre lo que yo quiero operar, va por fuera, va el punto, lo que me dice como, ok, usted quiere operar sobre esto que está acá, ahora dígame qué es lo que quiere hacer sobre ese objeto, ¿no? De alguna manera es como si hiciéramos esto, pero con otra sintaxis, básicamente. ¿Sí? Pero conceptualmente es más o menos lo que estamos haciendo. ¿Sí? De hecho, iría aún más. Voy a usar dos puntos porque no es como si fuera más punto SQRT, pero conceptualmente es lo mismo. Es como, ok, quiero llamar a esta función que viene de esta clase sobre este parámetro. Pero como les digo, cuando hacemos objetos, la idea un poco es como pensar como si yo hiciera acciones sobre información y esta fue la sintaxis que se escogió. Entonces, los strings los utilizan como, ok, el string sobre el cual quiero operar, punto, la función sobre el cual quiero operar, los parámetros que eso tiene, las primitivas, entonces son diferentes. Ahí sí, sí, la función que yo quiero, sobre la que quiero operar y el valor sobre el cual quiero operar y pues parámetros adicionales. Entonces, de nuevo, al principio uno dice, pero ¿por qué strings así? ¿Por qué ints así? Después uno se acostumbra de alguna manera y ya no deja de pensar en eso. Entonces, sí, ya deja de ser importante. Entonces, no se estresen demasiado. Listo. Length. Ahora, length me da
el total de la cadena, eso de alguna manera me ayuda a entender qué índices van a ser válidos. Si yo quiero sacar información de un carácter en un string, utilizo charat y le doy un índice. Entonces, para el primer carácter le doy el índice cero y como se dan cuenta me devuelve un carácter. Sé que es un carácter porque está entre comillas sencillas y me devuelve la H mayúscula pues porque es el primer carácter. Si le dijera uno me devuelve O, 2, 3. Bueno, y así sucesivamente. El espacio también es un carácter, ¿sí? Por si acaso. Recuerden que la longitud nos dio, la longitud cuando tenía la admiración era 11. Ah, es que yo le quité a esto. Bueno, entonces, si, si la longitud de esta cadena es 10, entonces el último índice válido va a ser 9 y efectivamente me devuelve O. ¿Sí? Entonces, eso es charat, es la manera en que yo puedo sacar el carácter asociado al índice que yo le estoy pasando. Acuérdense, arranco en cero y el último es la longitud menos uno. ¿Qué pasa si yo me equivoco? ¡Pum! Estallan cosas, pasan cosas feas. De nuevo, más o menos el nombre es diciente, entonces me está diciendo, me está dando un índice que está por fuera de los límites y usualmente me dice cuál fue el índice que traté de utilizar. En la versión 24 que ustedes están utilizando, el mensaje es un poquito más bonito, pero básicamente les da como a entender que están haciendo algo malo. Eh, si me voy para el otro lado, también estalla, ¿sí? Estalla tanto con negativos como por muy altos. En ambos casos siempre me va a decir que me salí de los límites y me dice cuál es el carácter. Si yo quisiera evitar eso, pues eh, tengo que estar seguro de que estoy usando un índice válido. Para eso después veremos como opciones que tenemos. Pero bueno, sí, eso de alguna manera es charat. Listo. Otra cosa que es muy útil es que podemos preguntar si esa cadena contiene partes de una cadena que nos interesa. Entonces, por ejemplo, quiero saber si el saludo incluye hola y contains me dice que sí. Si yo le hago alguna variación pequeña, ojo, él me puede decir que no, porque la H mayúscula y la H minúscula, acordémonos, son completamente diferentes. Son caracteres que se leen igual, pero se ven totalmente diferentes, se tienen que almacenar de una manera diferente. Entonces, muy importante, contains revisa exactamente que la cadena exista, ¿no? Y no tengo, o sea, puedo negar eso con el operador negación. Entonces, si quiero preguntar si la cadena saludo o hola mundo que tengo no contiene algo, pues, ¿sí? Cojo toda la expresión, utilizo el operador de negación y ya tengo el contrario, ¿no? Entonces, charat devuelve un int, contains devuelve un boolean y de nuevo es bruto entre comillas, ¿no? Em, o sea, verifica carácter por carácter, no por cómo se lee, sino por cómo se ve. Listo, contains. Ahora, seguramente la más usada de todas es equals y lo mismo, ¿no? Entonces, qué pena, quitemos este de acá y hagámonos la vida un poco más sencilla. Entonces, sí, puedo verificar que dos cadenas sean diferentes. De nuevo, pueden ser variables que vengan de alguna parte. Revisa exactamente que sea igual. Si varían un poquito, pues ya me dice que no. Si trato de agregar un espacio o algo, igual me va a decir que no, ¿no? Verifica exactamente. Y como les contaba, si necesito verificar que algo no es parecido a algo,
puedo utilizar el operador negación para, pues para cambiar el significado de la función y volverla lo contrario, ¿no? Muy importante, no utilicen igual igual con los strings, no utilicen diferente en los strings. ¿Sí? Obviamente esto debería tener operadores antes. El problema con usar igual igual con los strings es que parece que funcionara, pero hay razones que no vienen al caso en este momento por las cuales eso no siempre es cierto. Entonces, si uno se acostumbra a que es que eso parece que funcionara, entonces cuando hay un caso crítico y de verdad muy, muy importante, eso les puede fallar, les estalla en la cara y pues no es una buena idea. Entonces, siempre que utilicen objetos, y acuérdense que los strings son objetos, no utilicen igual igual, a pesar de que parece tan fácil. Y vuelvo y les digo, es que el problema no es talla, ¿sí? No es como cuando yo trato de multiplicar dos strings que me estalla y me dice como, oiga, no lo haga. No estalla y parece a veces que hace lo correcto, pero cuando hablemos de referencias vamos a ver por qué es que parece que funcionara y realmente no hace lo que yo esperaría. Entonces, siempre que vayan a comparar strings, punto equals y nieguen el equals para poder tener el diferente, pero no utilicen los operadores que vimos eh, ¿para qué? Para primitivas. Bueno, entonces eso es con equals y como les digo, es seguramente la operación más común que hacemos con los strings. Listo. Ahora, Charat, o sea, yo le digo como, dame el carácter en este índice, yo le doy el índice y él me devuelve el carácter. IndexOf hace exactamente lo contrario. Entonces, en IndexOf, yo le doy el carácter y él me devuelve el lugar donde se encuentra. Entonces, IndexOf se puede usar con un solo carácter. Entonces, por ejemplo, búscame el espacio en Hola Mundo, me devuelve 4, 0, 1, 2, 3, 4. Efectivamente, el índice de el espacio es 4. Si yo quisiera verificarlo, pues también lo puedo, sí, devolver. Puedo usar un solo carácter, puedo usar em, un string también, así sea un string de un solo carácter, pero miren una cosa importante, ¿no? Si yo le digo que busque mundo en una string largo, me devuelve el índice donde arranca la parte mundo, pero obviamente no me devuelve donde termina la cadena mundo. Él solo devuelve un índice, por lo tanto, solo me puede devolver el índice donde arranca. Pero si yo sé cuánto mide la cadena que estoy buscando, el último índice de esa cadena es lo que devuelve IndexOf más el tamaño de la cadena. Entonces, si yo quisiera saber dónde está esta O de mundo, entonces, sí, IndexOf me devuelve 5, mundo tiene 5 caracteres, 5 más 5 es 10, y si yo le digo a esto charat 10, efectivamente me devuelve esto. Acuérdense que es con menos uno, qué pena. Pero bueno, me entendieron a lo que voy, ¿no? Solo regresa IndexOf el índice del inicio de la cadena. Para hallar el final, pues tengo que sumarle la longitud de la cadena. Listo. Entonces, IndexOf lo pueden usar sí, con caracteres, con strings y con strings que sean de más de un carácter. Acuérdense que solo me puede devolver un índice que sería en donde arranca. Cosas tal vez inesperadas. Entonces, ¿qué pasa si yo a IndexOf le digo, búscame una A? ¿Sí? Casa tiene dos A's, entonces, ¿qué creen que me va a devolver? Pues me va a devolver la primera que le encuentra de ahí. ¿Qué pasa si yo quiero decirle, no, pero no busque, o sea, no me interesa esta? Entonces, una cosa que puedo hacer es darle un índice y decirle, quiero que busque la primera A
a partir del índice 2 y efectivamente él sí, ya no devuelve uno porque le estoy diciendo que arranque acá. Noten que si yo lo pongo a buscar en donde hay una A, me devuelve sí, ese mismo índice. O sea, tiene que ser literalmente el índice donde estaba más uno si quiero saltarme esa letra de alguna manera, ¿no? Entonces tengo esas dos opciones. Sí, una sola letra para o sea, un solo string para empezar desde el principio de la cadena o una cadena y un índice para empezar desde ese índice. Entonces, ahí están esas dos opciones para index of. Y hay otra cosa y es, si yo tengo una cadena larga y yo no sé cuántas as tiene, pero sé que quiero la última, entonces también puedo usar una cosa que se llama last index of y él empieza a buscar las as desde el final, por lo tanto encuentra esta y me regresa 3. Hay una versión donde también le pueden pasar un entero que nunca he utilizado en mi vida laboral. Sí, estas sí las he usado un montón en mi vida laboral, por eso se las cuento, pero las index of usualmente uno siempre quiere es como buscar el último y ya. ¿M? Entonces, esas son las funciones, los métodos. De hecho, estos son métodos. Acuérdense que les había dicho que los métodos también son funciones. Bueno, estos son los métodos más usados de string que necesitamos para volver a hacerle sentido a nuestra función teléfono con formato. Entonces, ahora regresémonos a los substrings y les cuento un poco. Entonces, ¿qué pasa? Substring, como su nombre lo indica, me regresa una parte de un string. El primer número es el primer carácter desde el cual quiero que me regrese, ¿sí? El primer carácter que quiero que se robe. Y el siguiente número dan ganas de pensar que es un índice, pero no es un índice. Es el tamaño no mentiras, qué pena, 0 a 3 sí, qué pena, índice, sí son índices. Hay lenguajes en que no son índices, pero en Java sí son índices. Entonces, eso significa, eh, empieza en el carácter 0 y el primer índice que quiero que ignore es 3. Esa es la parte que es confusa un poco, ¿sí? No es del índice 0 al índice 3, sino es de 0 al último índice que no es 3, ¿sí? Al índice mayor que es menor que 3. ¿Por qué es importante como pasarme? ¿Mm? Porque es mucho más fácil hacer operaciones en donde yo le pueda decir a él que sea estrictamente menor que lo que venga acá. Entonces, por eso es que siempre tiene que ser uno más del último índice que yo quiero que corte. Sí, entonces, si yo le digo de 0 a 3 incluye el carácter 0, o sea, el carácter en el índice 0, carácter en el índice 1, el carácter en el índice 2, y ahí se detiene porque 3 es el índice que me pasaron, este lo va a ignorar, por lo tanto, me está dando los primeros 3 caracteres de esa cadena. Listo. Después me dice siguientes 3 subíndices de 3 a 6. Entonces miren que si termino en 3 acá, empiezo en 3 acá para asegurar que hay una continuidad, ¿no? Entonces el 3D, como es el segundo argumento, ese lo ignora, pero en este lo incluyo pues para que arranque en 3. Entonces de nuevo, el carácter en el índice 3, en el índice 4, en el índice 5 me dice que el sexto lo va a ignorar, entonces ahí me quedan los siguientes 3 caracteres. Entonces sí, este sería un string con los caracteres 1, 2 y 3 en el ejemplo que yo había mostrado. Este sería un string con los caracteres 4, 5 y 6. Y aquí viene la pregunta que habían hecho. Cuando yo quiero decirle, empiece acá hasta el final, para que yo no tenga que calcular cuál es el final de la cadena, entonces simplemente no doy un segundo número y él cuando solo ve un número dice, ah, ok, esto significa de 6 en adelante, ¿sí? Entonces sería lo mismo que si yo escribiera eh, tele, quitémosle esto, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Y de hecho lo podemos ver acá para que vean paso a paso. Ush. Sí, entonces 0 a 3 me devuelve los primeros tres, 3 a 6 me devuelve los siguientes tres y 6 me devuelve del sexto índice en adelante. Si yo hiciera esto, y obviamente esto seguramente es una variable, daría igual, pero miren que es tremendamente engorroso tener que llamar a punto .length -1. Me estoy comiendo uno. Ah, claro, porque acuérdense que es el primer índice que él va a ignorar. El primer índice que él va a ignorar es la longitud, ¿sí? Pero entonces eso, como esto es engorroso, entonces Java me dice, no, 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 tranquilo, solo dígame dónde arranco y asumo que es hasta el final, ¿sí? Entonces, esos son los métodos más usados con strings, es lo que uno termina haciendo la mayoría de las veces. Entonces, el primero por acá, length para la longitud, charat para sacar un carácter dado un índice. Tengan cuidado de dar índices que sean válidos. Contains, entonces si se dan cuenta, contains es como un index of, pero solo con booleanos, ¿no? Yo con contains no sé dónde arranca la cadena, solo sé que la cadena está. Entonces, si solo me interesa saber si está o no está, utilicen contains. Hay gente que se acostumbra a usar index of para todo y no siento que esté bien. Entonces, contains para saber que está. Equals para saber si es igual a otra cadena o no. Acuérdense que a todos estos los pueden negar si necesitan el contrario. Index of para buscar cadenas y le pueden pasar un índice para buscarlos desde ahí y las index of para buscarlos desde atrás y substrings pues para cortarlos. Con que ustedes entiendan estas operaciones, creo que tienen ya como el 80% de las cosas que uno hace con un string. Bueno, y además de las cosas que tiene strings, no significa que no haya funciones que utilicen strings. De alguna manera, string.format es una de esas. Eso no es un método, es una función. La tengo que llamar como string.format. No puedo llamar punto .format sobre un literal, pero hay otros lugares en Java donde hay operaciones que tienen strings. Particularmente común es integer.parseInt y si yo le paso a esto un string que se ve como un número, él me devuelve un número y esto obviamente ya es algo que puedo sumar, multiplicar, dividir, que obviamente si yo tratara de hacerlo desde acá, pues no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, sí, métodos de string, todos estos de acá, y string.format y integer.parseInt para, eh, para coger un string y convertirlo en un int. Integer, entonces, si se han dado cuenta como un patrón, entonces más punto, lo que me dice un poco es como, ok, estas funciones tienen que ver con matemáticas. Integer punto por ahora, digamos, la forma más fácil de entenderlo para lo que a nosotros nos compete en este bootcamp es lo mismo. Es como le voy a dar operaciones que tienen que ver con ints, pero que no tienen que estar restringidas a ints. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo un string que sé que es un entero, pero lo tengo representado como una cadena de caracteres y necesito el número porque lo voy a tener que sumar. Entonces, así como map tiene un montón de funciones relacionadas con matemáticas, integer tiene un montón de operaciones que están relacionadas con enteros. Bueno, entonces, de nuevo, con que tengan eso, tienen bastante ganada la vida. Entonces, ahora les voy a contar una función que todos los programadores hacemos una vez en la vida. Les prometo que si ustedes empiezan a hacer esto como algo que no sea un hobby, alguna vez les va a tocar escribir algo parecido. Entonces, resulta que también alguna vez en mi trabajo, yo tenía que hacer un análisis sobre unos reportes y los reportes tenían una cosa particular que a veces, sí, a la gente a veces se le da por hacer cosas medio locas. Entonces,
eh, eh, esos, eh, esos reportes que estaban escritos registraban eventos que al sistema que yo estaba haciendo le interesaban, pero la cosa rara era que si el evento sucedía el mismo día, entonces ponían solo la hora a la que sucedía. Pero si el evento aludía a una fecha en el futuro, entonces ponían no solo la hora, sino también la fecha. Hubiera sido mejor que pusieran, que fueran consistentes y que todo hubiera sido uniforme, pero cosas de la vida. Y lo que hacía un poco la función que yo estaba tratando de hacer era entender un poco como qué eventos ocurrían primero que otros, y la forma más fácil de hacer eso es cojamos la hora y veámosla como la cantidad de segundos que han pasado desde las 00:00 de este día hasta la fecha de ahora. Y obviamente, si yo sé cuántos segundos han transcurrido desde la medianoche de un día y tengo dos horas vistas así, pues sí, es muy fácil compararlas, es simplemente comparar ese número y ya. ¿Sí? Entonces, eso usualmente es la manera más fácil de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el sistema que yo estaba analizando, entonces utilizaba un formato ISO súper famoso. Nunca me acuerdo cuál es exactamente el ISO, pero alguien alguna vez dijo como, listo, venga, las fechas, o sea, vamos a hacer un estándar de cómo se representan las fechas en los sistemas, y ese formato ISO, que de nuevo el número está en el material si lo quieren revisar, lo que dice es, primero va el año, después está el mes, y el mes se representa siempre con dos dígitos, y finalmente va el día, también representado con dos dígitos. No sé si saben esto, pero hay países. A mí en el colegio me habían enseñado que yo, si voy a escribir la fecha de hoy, digo 29 de septiembre del 2025, ¿sí? Siempre empieza el día, mes y el año. En otros países lo hacen mes, día, año. Entonces dirían septiembre 9 del 2025. Entonces es muy importante tener como un estándar en donde todos sepan, ok, ese es el estándar. La forma tal vez de confundir a la gente menos es arranque con el año. Si usted arranca con el año, tal vez mentalmente es más fácil imaginarse que van como de orden de más grande a más pequeño en la fecha, entonces es día, mes, año. Bueno, después viene una T, ¿sí? De tiempo para separar lo que es como tal la fecha y después el tiempo como tal. Y después viene en hora militar el ISO. Yo creo que viene siempre en hora militar. Ahora me pongo a dudar si es en hora militar o no, pero no importa. En el sistema que yo estaba usando era en hora militar, 19, 51 y 00. No sé cuántos segundos han transcurrido, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando yo estaba analizando mis reportes y el evento era futuro, esa era la fecha. Y cuando no, entonces simplemente venía 19:51:00 y ahí se entendía que la fecha era hoy mismo. Entonces, para este asunto de entender qué eventos eran primero que otros, entonces escribí una función que se llamara tiempo en segundos. ¿Sí? Entonces la idea era como, ok, a mí solo me interesa el tiempo, la fecha no. En el sistema que yo estaba haciendo, los eventos me los pasaban por días, entonces era claro que los eventos venían del mismo día. Entonces lo que me interesaba simplemente era esa hora, y me pasaban un string que de nuevo podía ser así o podía ser así. Alguna de esas dos opciones venía. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, primero hay que estar seguro de eliminar lo que no nos sirve y estar seguro que solo tengo la parte del string que tiene que ver con la hora. ¿Y cuál es la clave para hacer eso? La T. Entonces, lo más importante es busquemos dónde va la T, busquemos dónde va la T, y para eso
tenemos a nuestro buen amigo IndexOf y ahí ya me va a decir si hay T o no hay T. Si hay T, entonces sé que estoy hablando de una fecha de este estilo. Si no hay T, sé que estoy hablando de una fecha de este estilo. Y pues ya puedo tomar como decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber que si esto, si la T estaba, pues hacer un substring para votar de alguna manera lo que no me sirve y quedarme con lo que me sirve. Y como IndexOf puede devolver, que yo no sé si lo vimos, tal vez no lo vimos, ¿no? Voy a hacer una pausa rápida. IndexOf devuelve -1 cuando no encuentra el índice, ¿no? Como cero es un índice válido, pues no podía devolver cero. La convención es que IndexOf y last IndexOf devuelven -1 si no encuentran el carácter. Entonces, sí, arranqué con un string fecha, encuentro la t y ahora quiero garantizar que esa variable tiempo es solo la parte que tiene que ver con el tiempo de la fecha. Entonces, utilicemos nuestro amado operador ternario, qué pena, y preguntemos que si separador es diferente de -1. Si separador es diferente de -1, significa que sí hay una t. Entonces, ¿cómo quito la t? Pues llamo a substring y le digo que el primer carácter que me interesa es el que está uno después de la T, en este caso sería el uno y hasta el final de la cadena, entonces no le tengo que decir nada más. ¿Y qué pasa si esto no es cierto? O sea, separador si es -1, pues significa que esto desde el principio jamás tenía una parte que me estorbara. Entonces le puedo decir como haga que tiempo sea lo mismo, la misma información que estaba guardando en fecha. Pero el operador ternario, miren que me permite que yo tenga un código uniforme en donde no tenga que hacer cosas locas si la T está o no está. Simplemente lo trato como una particularidad de cómo inicializar la variable tiempo y el código queda bonito. Entonces, sí, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el operador ternario hace que cierto código se escriba mucho más fácil? Este es uno de esos ejemplos en que siento que es mucho más fácil escribir el código con un operador ternario que con cualquier otra alternativa que ustedes conozcan. Si, la- si los algoritmos se desviaran radicalmente, dependiendo de si hay una T o no hay una T, seguramente no sería una buena opción, pero en este caso lo bueno es que es el mismo algoritmo, solamente que la inicialización de la variable cambia un poquito. Listo, entonces ya sé, ya estoy seguro que tiempo solo tiene la información que me interesa. Ahora necesito sacar las horas, los minutos y los segundos. Entonces volvamos a usar substring para eso. Entonces, las horas, que son las primeras realmente, serían los primeros dos caracteres de esta cadena. ¿Sí? Entonces ya sabe que tiempo se ve así y pues las horas siempre vienen dos dígitos, serían los dos primeros dígitos. Entonces le puedo dar sí, el substring de 0 a 2 de tiempo. Acuérdense que ya quitamos la parte que no me sirve. Podría hacer una cosa loca y decirle como haga un substring de 0 hasta el index of de dos puntos y eso lo puedo hacer, ¿sí? Acuérdense que yo puedo usar los valores de retorno de una función como argumentos de otra, pero en este caso, como sé que la hora siempre viene con un mismo formato y siempre van a ser dos dígitos, pues el uso de IndexOf es como demasiado. Pero si de alguna manera yo no puedo garantizar cuántos dígitos hay que necesite cortar, pues IndexOf me podría servir muy bien, ¿no? Y para que visualmente me entiendan a lo que me refiero, es que algo de ese estilo se podría hacer. Pero como les digo, como puedo garantizar que la hora siempre son dos caracteres, así sería. Pues voy a hacer algo lo más sencillo que sería de 0 a 2. Listo. Minutos. Entonces, acordémonos que están estos puntos y coma molestos, pero de nuevo estoy seguro
que esta cadena siempre va a tener el mismo tamaño. Entonces también puedo hacer substring y los puedo contar 0, 1, 2. Entonces el primer carácter que me interesa es 3 y de nuevo 5 sería el primer índice que quiero ignorar. Y por último, los segundos. Se me olvidó aquí el igual. Tiempo, substrings y de nuevo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto sería 6. Listo. Entonces, ¿qué hice primero? Me aseguré de quitar lo que no me servía. Después, entonces, saco las partes como strings que me interesan. Y esa es la parte importante de todo esto. Ahora necesito que esto se vuelva un número porque lo voy a necesitar operar de alguna manera. ¿Cuál es nuestra función para operar? Parse.int y de alguna manera es como natural que la variable horas arranque como un entero, entonces la voy a agregar aquí para que una vez más el valor de retorno de una función se vuelva el argumento de otra. Como les digo, esto de nuevo, ¿esto puede ser abusado fácilmente? Sí. Y cuando yo abuso de él, el código se vuelve horrible, sí, pero hay momentos en que siento que se vuelve código más fácil de leer por esta ventaja, ¿no? Entonces, horas es el parse int del substring del tiempo de 0 a 2. Sí, hacer 6 variables, primero para hacer el substring y después para hacer el parse int, es válido. Como les digo, la industria nunca se ha podido poner de acuerdo de cuántas variables, sí, como si hay una etiqueta de cuántas variables debe tener un método. Y como les dije, si van a pecar para algún lado, pues pequen en el lado de más. Entonces, si ustedes dicen como, pero esto lo podría escribir en una sola línea, hasta ahí no lleguen. Si quieren escribir 6 variables para esto, está también bien, pero de nuevo, ¿no? Es útil que se acostumbren a ver esto y lo entiendan. Listo. Ahora sí me pasa, hace falta la parte matemática. Entonces, de nuevo, muy sencillo. Em, ¿Cuántos segundos hay en un minuto? Hay 60. Entonces, acuérdense, usualmente cuando escriban constantes, la recomendación es que usen todo en mayúsculas con un underscore. Cuando lean código y vean un identificador que sea todo en mayúsculas con un underscore, entonces ustedes saben que es una constante y si tiene un buen nombre, pues van a saber cuál es la constante. Listo. También está minutos por hora, que también son 60. Y miren las cosas de los números mágicos, ¿no? Entonces yo podría usar 60 y 60 en varias operaciones, pero nunca sería obvio en cuál momento estoy hablando de los segundos en un minuto y cuando estoy hablando de minutos por una hora. Les pongo un nombre y ya dejan de ser números mágicos, ya es claro de qué estoy hablando. Y segundos por hora sería el resultado de segundos por minuto por minutos por hora, ¿no? Entonces, de nuevo, ustedes pueden decir como, no, pero es que yo sé que hay 3600 segundos por hora. Eso es un número mágico. En cambio, acá, pues, súper legible, ¿no? Cualquier persona puede ver esto. Em, Alguien estaba diciendo en el chat que si es un buen momento para un enum. Gracias por acordarme. Enum es otro de los temas que vamos a ver más adelante. Y malas noticias, no es tan buen momento para un enum. Cuando veamos enum, veremos por qué no es mal momento. Pero esto sí, el uso de constantes y de evitar números mágicos es súper importante que lo hagan, entonces que no se les olvide, ¿no? Y bueno, si lo quiero ver entonces, el tiempo en segundos. Entonces sería la cantidad de segundos por hora multiplicado por las horas.
más la cantidad de segundos por minuto multiplicado por los minutos más los segundos y ya puedo regresar. Bueno, y utilicemos este ejercicio para algo que les voy a revisar cuando revise los ejercicios de variables y que está en el video sobre cómo se pueden hacer esos ejercicios que está procesando en este momento. Miren que estoy utilizando líneas en blanco y no es casual. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que es importante usar espacio en blanco para darle como respiro a una función y que sea más fácil de leer? Yo puedo escribir esto sin espacios y más o menos se lee fácil, más o menos, ¿sí? Pero obviamente el hecho de que yo agregue líneas le da como un cierto aire, ¿sí? De un respiro y la función se vuelve más fácil de leer. Ahora, ¿dónde coloco las líneas yo? En donde sienta que vale la pena como generar una agrupación. Entonces, al poner esta línea en blanco, es claro de alguna manera que estas dos líneas de código están relacionadas de alguna manera, están más relacionadas que con las demás. Obviamente todo está relacionado. Sí, pero esto es la parte en donde quito lo que me sobra. Después vienen estas tres, que son las partes en donde extraigo la información del string y lo convierto en números. Después está la parte de calculemos las constantes que me sirven para hacer mis operaciones y finalmente la operación y retornar, ¿sí? Entonces, muy importante, así como les he peleado un montón, que por favor pongan espacios antes y después de los operadores y antes y después de las comas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y de hecho, por ejemplo, este también me parece importante. Sí, pónganle un espacio ahí porque no saben lo fácil que se vuelve leer código cuando están estas cositas. No, no lo puedo explicar, pero de verdad sucede, después de 15 años de leer código, estas cosas se valoran. Entonces, bueno, así como les peleo por eso también les voy a pelear, ¿no? Pongan esas líneas. Como les digo, no hay una receta mágica para dónde poner las líneas. No es como esto que sí es como antes y después de los operadores, después de las comas. Es un poco como lean el código y traten de agruparlo de alguna manera que sea lógica. Listo. Probemos que no la embarramos. Entonces, pongamos un string que sea de el día de hoy y pongamos, por ejemplo, ¿sí? Las 12:15 y obviamente si cojo eso, todo ese string y lo transformo en la cantidad de segundos desde la medianoche, pues son 15. Si yo hago esto a la una, me da 60. Hay 60 segundos en cada minuto. El otro ejemplo podría ser 10 y pues si hay 60 en un minuto, pues hay 600 en 10 y también podríamos hacer esto con una hora y me da 3600 que es el 60% por 60 que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, aparentemente nuestra función está haciendo lo que queremos cuando el string es completo. Ahora miremos el otro caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, aquí son 32, debería volver 32, eso está muy bien. ¿Y qué pasa si en vez de uno pongo 2? Y miren, les voy a contar un secreto, ¿no? Esto usualmente no es caprichoso qué número pongo ahí. Trato de poner un número que sea fácil para mí verificar que es cierto. Entonces, claro, aquí podría poner 17 y me va a regresar algo. Y como no sé cuánto es 17 por 60 rápidamente, pues no voy a saber si está bien o está mal. 32 aquí está fácil porque obviamente sé que no lo va a multiplicar por nada. Pero acá pues pongo 2. Ya puse uno aquí arriba. Entonces lo siguiente más fácil seguramente es 2. Y miren que por ejemplo también, ¿no? Quito los segundos pues para que la multiplicación sea más fácil. Entonces traten siempre de escoger pruebas
que sean rápidas para ustedes de saber si están bien o no están bien, porque si escogen una cosa terrible, les va a tocar, sí, o sea, hacer como un paso extra para saber que eso es válido o no es válido. Y es especialmente importante cuando escriban pruebas unitarias, por eso lo estoy mencionando, para que desde ya empiecen a generar como esa conciencia de, sí, no es poner cualquier cosa, pongan algo que para ustedes sea fácil de verificar de alguna manera. Listo, entonces, ¿sí ven? Estos son el tipo de cosas que uno hace usualmente con strings. Como les digo, les prometo que esto les va a tocar escribirlo una vez en la vida. No sé por qué hay una inercia en el universo, hay algo que jala a que todo el mundo tengamos que manejar fechas en nuestro código y tengamos que hacer algo de ese estilo de sacar, extraer la información y convertirla en segundos y hacer cosas. Entonces, bueno, para que vean un poco el tipo de código que uno escribe cuando uno trabaja en un proyecto grande. Bueno, y para cerrar este tema de las operaciones que puede hacer con un string, volvamos a algo que es string.format. Y les voy a contar algo, no sé si ya se los había contado antes. String.format siento que es como el primo alejado de la familia, como que por alguna razón a nadie le gusta usar string.format. Sí, es raro ver que la gente utilice string.format. Entonces, está bien. Hay una pregunta de Rubén que dice que si en este caso sería bueno usar los paréntesis para hacer dos operaciones. En general, sí. eh, Uno está lleno de malas mañas, no aprende mis malas mañas, pero tiene razón que esto seguramente sería un buen paréntesis, porque de otra manera estoy asumiendo que todo el mundo sabe que la multiplicación se va a hacer primero que la suma y no todo el mundo tiene que saber de esas mañas. Entonces, tienes razón, Rubén, debería ser así. Podría también decir que lo hice a propósito para ver si me estaban prestando atención. Listo. Entonces, esto, ya, es el punto format. Es el punto format, como les dije, es el primo que nadie quiere. ¿Sí? No entiendo por qué. A mí me encanta, me parece divino, lindo. Y hay cosas que uno puede hacer con string.format que no se pueden hacer de otra manera sencilla, ¿sí? No hay un reemplazo fácil. Entonces, ahondemos un poco en string.format porque quiero que ustedes sean el tipo de personas que sí lo que sí lo usarían. Entonces, acordémonos que string.format habíamos aprendido a usar porcentaje S cuando el reemplazo que queríamos hacer era un string. Podemos usar porcentaje de cuando queremos usar enteros. ¿Sí? Entonces, parseInt me va de strings a ints y format con porcentaje de me coge un string, me coge un número y lo convierte en string. ¿Sí? Hay otras maneras de hacer esto en Java, sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero garantizar que el string que me está devolviendo tenga tamaño 6? Entonces, por ejemplo, cuando uno está poniendo cifras en reportes, es muy útil también a veces alinearlas por la derecha, porque eso hace más fácil de leer los números. Y la forma más sencilla de hacerlo es, si ustedes saben cuánto es el tamaño máximo de cifras que puede tener un número, pues sí, aquí le colocan el tamaño mínimo eh, y él les devuelve un string de ese tamaño mínimo. ¿Qué pasa si yo tengo un string mucho más grande? Pues me devuelve el string del tamaño que tiene que ser, ¿sí? Este 6 de alguna manera es como el tamaño mínimo que yo quiero que me regrese. Y el otro truco súper chévere es que si yo quiero llenar esos huecos con cero, que de nuevo, cuando uno está haciendo como reportes con números, a veces es práctico que todo tenga cifras y pues obviamente para que no cambie el valor del número le agrego ceros. Entonces puedo usar esto, ¿sí? Esto no lo van a poder hacer fácil de ninguna otra manera que no sea con string.format. Entonces vuelvo y les digo, me parece muy chévere que lo aprendamos a usar.
Así como está la D, está la F también para eh, números decimales. Tiene la particularidad, como ven, de que me entrega 6 dígitos decimales por defecto, ¿sí? No, no puedo, o sea, así viene inicialmente, ¿no? Así esto tenga un montón de cosas, pues siempre me está devolviendo 6. Si quiero que me devuelva más o menos, entonces utilizo punto y el número de cifras que quiero que me regrese y él trunca el número, ¿sí? Si yo necesitara redondear, tengo que hacer otra cosa. Usualmente es suficiente con que los trunque. Aunque entré en duda, entonces hagámoslo por si acaso. Sí, entonces, ¿qué? Que lo haga con 3. Ah, no, miren que sí redondea. Ok, entonces al revés, qué pena. Esto redondea sencillo. Si necesitan que redondee sofisticado, hagan otra cosa. Si necesitan truncar, hagan otra cosa. Pero, de nuevo, me permite controlar muy bien qué tipo de strings voy a controlar, voy a entregar a partir de números. ¿Mm? Entonces, bueno, eso en cuanto a números eh, que utilizamos normalmente. Ahora, resulta que en computación, digamos, guardar información en un computador es costoso, ¿sí? Es una operación compleja, difícil, y de hecho el recurso de la memoria, eso es costoso, de verdad. Cuesta mucho hacer memorias de computadores grandes. Entonces, cómo almacenar la información es muy importante. Entonces, alguien alguna vez se dio cuenta que si yo trato de almacenar los números como los humanos los usamos, es un dolor de cabeza. Entonces alguien dijo como, ¿qué pasa si empezamos a guardar los números no en base 10, sino en base 16? Entonces imagínense números que además de tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también tienen A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Entonces, si han visto alguna vez cosas que tienen que ver con cómo almacenamos números en programación, tal vez han visto cosas de ese estilo en que uno ve FF, FF, FF y ese es un número como si fuera 1000, no sé. Bueno, resulta que string.format me puede ayudar a coger enteros y transformarlos en hexadecimales. Entonces, de nuevo, eso, a menos que ustedes tengan que lidiar con números como los guarda un computador, seguramente tal vez no lo van a volver a usar en su vida, pero es útil de saber porque el día que tengan que hacer esto, hacerlo manualmente es tedioso y aburridor y terrible y horrible. Entonces, aprendan string.format con el porcentaje X. Y la X puede ser en mayúscula, en cuyo caso, si el número tiene una letra, me la pone en mayúscula. Como les digo, esto salva vidas en algunos casos. Esta es una de esas cosas que uno usa una vez en la vida también. Sí, no les digo que muchas veces, pero una vez en la vida uno tiene que hacer algo con números hexadecimales. Entonces, de nuevo, para que no se saquen los ojos buscando cómo hacerlo, pueden utilizar con X. Otra cosa que tiene súper chévere Format es que habíamos visto que yo puedo hacer reemplazos con string, ahí no hay ningún misterio. Una vez más, si cambio la S a mayúscula, me pone el string en mayúsculas, ¿no? Y no confundan la S minúscula como pensar que él lo vuelve todo minúsculas. El truco solo funciona con mayúsculas. Entonces, sí, S minúscula lo deja tal cual, S mayúscula me asegura que lo regresa solo en mayúsculas. Y esto también tiene la hermosa propiedad de que le puedo sí, poner como un tamaño mínimo del string. No acepta como un carácter para saber qué le pongo ahí. ¿Sí? Eso sí me toca hacerlo a mí manualmente. Sería bonito que uno pudiera hacer algo para agregarle aquí. eh,
un espacio, pero, o sea, como el carácter con el que quiero llenar, pero bueno, no es tan terrible. Después pueden ponerse a buscar cómo reemplazar los espacios por un carácter específico y les funciona bastante bien. Entonces, sí, porcentaje S para volverlo todo mayúscula y también le pueden poner un número para garantizar el mínimo. Lo que les había dicho, ¿no? Si la cadena ya es suficientemente grande, pues me vuelve la cadena sin ningún reemplazo y son combinables, obviamente, con la mundo. Entonces, como les digo, estas es de esas cosas que si ustedes no saben que existe string.format, hacer cada una de estas cosas es un dolor de cabeza. Entonces, es útil desde el principio que se acostumbren que lo puede hacer string.format por ustedes. Entonces, ahora sí, eso cierra un poco lo, lo que creo yo que todo programador debe saber sobre strings en Java. Y en la medida que hagan ejercicios, obviamente todo esto se va familiarizando un poquito más. Listo. Ahora, de nuevo, como les conté, los strings están en todas partes. Y de nuevo, tal vez abusamos un poco de lo mucho que usamos strings. Y hay una particularidad con los strings de la cual ahorita voy a hablar que hace que manipular strings y generar un montón de strings intermedios no sea tan óptimo. Entonces, en algún momento Java dijo, ok, voy a crear algo intermedio que me ayude a construir strings como paso por paso, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan que escribir, sí, como tengo un string resultante, pero voy a armar una primera parte y después otra segunda parte y después, sí, y seguramente eso puede ser 100 pasos, entonces no es recomendable que utilicen string. Deberían usar una cosa que se llama string builder. Entonces, devolvámonos un poco a el ejemplo que arrancó toda nuestra sesión. Tiritititi. Listo. Eso. Entonces, si se dan cuenta, esto cumple un poco lo que yo les estaba diciendo. Quiero crear un string con un formato y efectivamente hay un primer paso que es sacar tres y hay un segundo paso que es sacar los siguientes tres y hay un tercer paso que es sacar los últimos cuatro dígitos. En este caso, string.format creo que es la mejor manera de hacerlo, pero no tengo un buen ejemplo ahorita para usar String Builder. Después vamos a usar String Builder para muchas cosas. Pero si no les cuento ahorita String Builder, se va a sentir raro cuando trate de hablarles de String Builder cuando vemos ciclos. Entonces voy a aprovechar y como les digo, tal vez esta no es la mejor manera de usarlos, pero demuestra un poco lo que podemos lograr. Listo, entonces ya tengo las partes de mi string. Voy a crear una variable y yo creo que usualmente la gente siempre la llama builder y tiene esta cosa rara, engorrosa, asustadora que es New String Builder, entre cositas. Una vez más, mucho cuidado con qué es mayúscula y qué no es mayúscula. Si ustedes tratan de escribir esto de cualquier manera, pues no les va a funcionar. Tiene que ser estrictamente con S mayúscula y con B mayúscula, ¿sí? Y esto de alguna manera lo podemos pensar lógicamente como, oye, compilador, quiero construir un string. Si quiero, voy a empezar a construir un string. New es una de esas palabras también que nos va a perseguir todas nuestras vidas. Por ahora no le den tanta importancia. Simplemente esto le dice al compilador, sí, voy a hacer un nuevo builder porque voy a construir uno de esos strings paso a paso. Y como les digo, la variable la solemos llamar builder porque para todo el mundo es más o menos claro por tradición, no por otra cosa, ¿sí? Por tradición es más o menos claro, ok, esta variable está hecha para construir algo más complicado que ella misma. Listo. ¿Qué pasa con Builder? Builder tiene un hermoso método append en donde yo le puedo mandar lo que sea. Le puedo mandar booleans, chars, strings, ints, doubles, lo que sea.
y él coge ese dato y lo agrega a el string que va generando y él hace la conversión por mí. Yo no tengo que acordarme si es porcentaje S, porcentaje F, no sé qué. Él ya lo hace por mí, lo agrega a lo bruto. ¿Sí? O sea, él no va a tratar de hacer ninguna cosa de formato como podemos hacer con format, pero como les digo, muchas veces es todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero agregarle el paréntesis de entrada, porque ese era el formato que yo tenía en mi cabeza. Después quiero agregarle los primeros tres dígitos y ahora quiero agregarle entonces el paréntesis de cierre más un espacio, más un espacio, sí, ahí va después los siguientes tres, chu, 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 acaba siguiente, oye, esto, ¿por qué no le puse siguientes tres? Me gusta más que diga siguientes tres. Listo. Tom. Entonces, sí, el paréntesis de apertura, tres dígitos, cierro, espacio, los siguientes tres, una línea, no, un guión, y por último, los últimos. Sí, entonces, eso es lo que les digo que es paso a paso, ¿sí? Yo puedo decir como, primero agregue esto, después agregue la información de acá, después agregue esto, después la información de acá. Así es un poco engorroso, no les digo que no. Cuando hacemos ciclos, esto se ve mucho más elegante y bonito, pero por ahora, como les digo, me sirve hablarles de Builder. Entonces, sí, se ve un poquito más engorroso. Y una vez que yo le digo, sí, esto es un poco como cocinar. Entonces, sí, yo prendo el fogón y voy echando todo en la olla. Y hay un momento en que digo, ok, ya no va a ir nada más en la olla, ahora meto esto al horno y espero a que esté. En el caso de Builder, lo que tengo que hacer es decir builder.toString. Sí, punto toString significa ya no va nada más en la olla, lo voy a meter y ahorita ya me sale. Y recuerden, el builder, la idea es construir un string, entonces el, el resultado de llamar a tu string es un string. Sí, entonces ya no tengo un string builder, tengo un string y eso está conforme a lo que yo dije en mi firma y efectivamente el compilador le gusta lo que yo escribí y si yo aquí muy perezosamente encuentro el ejemplo que habíamos escrito, que seguramente era mejor que lo escribiera una vez más. Si ven lo que hace la pereza de los programadores, a veces no está bien ser perezoso. Eh, ya me aburrí. Borremos todo esto y teléfono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Tin, y esto también me sobra y efectivamente sí, funciona igual. ¿Es menos legible que lo anterior? Sí, seguramente no es tan legible. Como les digo, para este caso particular yo me quedaría con string.format, pero vamos a hacer un montón de cosas chéveres con string builder. Entonces, de nuevo, me sirve que lo tengan referenciado y en la cabeza. Bueno, y ahora sí, lo último que necesito que entiendan. Entonces, número uno, de nuevo, ¿no? Los strings son algo muy importante. Em, las operaciones más comunes se las mostramos para que puedan hacer funciones chéveres que operen sobre strings. Y hablamos de string.format, que de nuevo es como, para mí es el primo de la familia que todo el mundo debería rescatar y decirle, no, venga, primo, que usted de verdad me hace la vida, me hace la vida interesante. Eso es string.format, entonces porfa, que no se les olvide. Bueno, y string.builder, string builder, qué pena, que es una alternativa para construir strings, sobre todo paso a paso.
como les digo, eso va a tener más utilidad cuando veamos ciclos. Pero voy a hablar de una cosa que es muy importante en programación y de nuevo es de esas cosas que yo creo que a mí en la universidad nunca me hablaron de este tema, pero cuando yo empecé a trabajar era como la palabra de moda, y creo que también esa conciencia sobre lo que es la inmutabilidad se perdió un poco y hoy en día creo que de nuevo la gente ha dejado de hablar un poco de inmutabilidad y es demasiado importante hablar de inmutabilidad, entonces hablemos de inmutabilidad. Entonces, ¿qué es inmutabilidad? Entonces, una variable en un lenguaje de programación es inmutable si yo no le puedo cambiar el valor, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una variable de tipo entero, ¿sí? En cualquier momento puedo cambiarle el valor, eso lo habíamos visto, y acuérdense que estas reasignaciones son malas, muy mala idea, porfa, nunca utilicen reasignaciones, salvo que tengan una variable de acumulación, pero el 99% de las veces uno nunca tiene una variable de acumulación, hagan una nueva variable. Pero si yo quisiera cambiarle el valor, lo puedo hacer. Eso significa que la variable no es inmutable, es mutable. Si yo tengo una variable y no le puedo cambiar el valor, entonces esa variable sí se llama inmutable. ¿Por qué es importante hablar de inmutabilidad en este momento? Porque los strings famosamente en Java son inmutables y hay pocos lenguajes que yo conozca que hicieron eso. Conozco un montón de lenguajes que no lo hicieron, ¿sí? Y de nuevo, era un poco como esto que les decía de, bueno, si usamos strings para información que es muy sensible, ¿sí? Usamos strings para la contraseña que usamos en un usuario, para el nombre de usuario, asegurarnos que no lo podemos cambiar accidentalmente se ve como algo muy importante. Entonces, hagamos una pequeña demostración de a lo que me refiero. Hola mundo. Listo. Entonces, hemos visto un montón de operaciones que parece que modifican el string, ¿verdad? Habíamos dicho que yo puedo hacer saludos, substring de 0 a 4 y eso me debería devolver hola. Entonces, ahora la pregunta es, listo, yo sé que eso retorna hola, pero ¿qué pasa con saludos? ¿Saludos cambia o no cambia? Y la respuesta es no cambia, ¿sí? Saludos sigue siendo hola mundo, a pesar de que llamé una operación que de alguna manera aparenta que lo cambia. Pero realmente lo que hace SubString es generar un nuevo string con el resultado de aplicar esa operación sobre el string original. Y de nuevo, eso es lo mismo que decir que la variable es inmutable. Listo. Ahora hagamos una, un builder y digámosle al builder que agregue saludos. Resulta que builder también tiene un método substring. ¿Sí? Y ahora digámosle a builder que se vuelva un toString. ¡Ay! Créanme, esto cambia el estado de Builder en alguna parte. ¿Por qué no funcionó? No sé, esperen un momento. Yo hice estas cosas. Bueno, créanme, Builder, tal vez no con substring, es que tal vez substring es una operación especial, pero ¿qué pasa si yo le digo set? Oigan, no me acuerdo cómo se llaman los métodos de esta vaina. ¿Por qué? Ah, bueno, por ejemplo, miren, delete chart add. Ya, listo. Sí, entonces, delete charat devuelve, o sea, borra un carácter y ahora si yo trato de utilizar builder, ahí sí, ¿sí? Ahí sí estoy modificando la cadena. Ahora, de nuevo, eso está bien
porque Builder de alguna manera tiene esa naturaleza de voy a crear strings a partir de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, está bien que yo pueda hacer como esas modificaciones, está bien que yo pueda hacer que Builder sea mutable, pero obviamente el trabajo de un builder es que yo pueda llamar a tu string y una vez que yo llamo a tu string, eso ya se vuelve un string que vuelve a ser inmutable y todo es hermoso y divino, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto puede sonar demasiado esotérico, pueden ustedes decir, Carlos se fumó algo terrible, qué cosa tan loca es lo que nos está diciendo Carlos, pero como les digo, es un tema súper importante y sensible que empiecen a tener conciencia de qué significa ser inmutable y que se acuerden que, sí, digamos que a mí me pasó como lo contrario. A mí me enseñaron que todo era mutable y después me tuve que enterar, ah, no, tal vez no todo es mutable. Quiero hacer lo contrario con ustedes, enseñarles que todo es inmutable y si ustedes se dan cuenta, el código que hemos escrito siempre ha sido muy cuidadoso en tratar a todo como si fuera inmutable, pero también tengo que contarles que sí, hay cosas mutables y de hecho van a leer mucho código que utiliza cosas mutables sí, en estado salvaje. No es buena idea, ¿sí? O sea, todo esto lo hago para, desde ya sembrarles también como la semilla de no se dejen contagiar de esa mala práctica, ¿sí? Así como es mala práctica que reasignen, que tiene un poco que ver con esta parte de inmutabilidad, es mala idea que ustedes se acostumbren a que todo debería ser mutable y más bien guárdense en la cabeza que todo debería ser inmutable y de nuevo recuerden si quieren entender qué es mutabilidad, simplemente eso, creen un string y llamen un método y des en cuenta que eso no tiene ninguna incidencia sobre la variable original, ¿no? Él siempre está de alguna manera generando algo nuevo con ese estado cambiado. Cuando hagamos nuestros propios tipos de datos, voy a ser 10 veces más cansón con esta historia de la inmutabilidad, porque de verdad esto causa muchos problemas en la industria, ¿sí? Si ustedes me preguntan en mi vida laboral, ¿cuántos fallos he visto en sistema que tienen que ver con alguien que utilizó una variable que no debería ser inmutable, que no debería ser mutable, qué pena? En porcentaje, fácilmente pueden ser el 60%, ¿sí? Entonces eso, si uno puede evitar ese 60% de errores solamente por tener en la cabeza como, oiga, no voy a hacer esto, voy a asumir que todo debería ser inmutable, pues le estamos haciendo un gran beneficio a la industria. Entonces, pues esa es un poco como mi misión el día de hoy. Bueno, eso en cuanto a los temas que íbamos a ver. Entonces, ahora miremos ejercicios. Entonces, ay, listo. Entonces, ejercicios. Entonces, nuevamente, estos ejercicios iniciales son el código parece funcionar, van a haber un error, traten de corregirlo y en este caso es una función que trata de ver si la primera letra de este carácter de este string, qué pena, es una mayúscula o no es una mayúscula. Y les cuento, así como integer punto tiene un montón de cosas relacionadas con enteros, character punto tiene un montón de funciones relacionadas con caracteres. Efectivamente, hay un is lowercase que me ayuda a verificar si algo es una minúscula o no. Alguna vez, como les conté, es una buena idea, pásense por la documentación oficial y lean qué tiene integer, pásense por la documentación oficial y lean qué tiene character. Hay muchas cosas que me han salvado la vida como programador que están en character. Entonces, muy útil que desde el principio lo aprendan. Entonces, de nuevo, algo les va a salir de error. Estos son los ejemplos para que medio entiendan qué debería hacer.
y cuando lo corrijan, pues para que sepan que sí lo corrigieron, ¿no? Acuérdense, traten de ejecutar todos los ejemplos porque los ejemplos están escogidos a propósito para que, sí, para que traten de mostrar si hay cosas que están teniendo en cuenta o no. Si tienen 5 ejemplos y hay 4 que funcionan y uno que no, pues la función no está bien hecha porque la idea es que pase los 5. Listo. Una función pluralizar que, si se dan cuenta, yo le digo eh, como cuántos de este string voy a tener y él toma la decisión de si tengo que agregarle el número de las cosas y una S o no, y para eso utilizo este operador ternario. Entonces, de nuevo, por alguna razón, eso está fallando, entonces corríjanlo y después con esto validan que sí esté quedando. Es vocal, entonces, de nuevo, métodos que no vimos en este caso, pero que son útiles de tener en cuenta. Existe un to lowercase dentro del carácter y coge una letra y la devuelve en minúscula si no es que era minúscula ya. Si es minúscula ya, pues no le hace nada. Y utilizo aquí contains para preguntar si esta letra está dentro de este string o no está dentro de este toString. Noten que contains no recibe caracteres, entonces también tengo que llamar a toString. Sí, es una vuelta un poco larga, pero funciona. Entonces, de nuevo, pueden chismosear qué cosas están fallando ahí para eso. Listo. Ejercicios de codificación, ejercicios de reemplazo. No hagan más reemplazos de los que aparecen ahí, ¿no? He visto que hay veces que se emocionan ustedes un poco y terminan cambiando demasiadas cosas. En teoría esto se puede reemplazar con 3 cosas que ustedes reemplacen, es suficiente, y esto usualmente suele ser como un token, ¿sí? Entonces, no es que reemplacen como string, o sea, si aparece esto, no es porque esto es string.format con no sé qué, sino usualmente es como un solo token que tienen que poner ahí. Entonces, bueno, se pueden poner a chismosear, pues, qué debe ir en estos huecos para que esto coja, creo que es la primera letra y la ponga en minúsculas y el resto lo mantenga igual. Entonces es eso. ¿Sí? Esta función toma un string y lo devuelve con la primera letra en mayúsculas, sí, efectivamente. Bueno, mentiras. Y las demás en minúsculas, qué pelota. Entonces sí, efectivamente, si tengo Java todo en mayúsculas, mantiene la primera en mayúsculas y el resto sí las deja en minúsculas. Y miren que puedo llamar a tu lowercase en un string. De nuevo, no lo vimos en la sesión, pero se los estoy mostrando a través de este ejemplo. Listo, termina en S. De nuevo, reemplazos. No reemplacen más cosas de las que necesitan. Y esto simplemente valida que un texto termina en S o no termina en S. De nuevo, aquí tienen cómo lo pueden comprobar. Listo, entonces una cosa que es también como reiterarles algo que yo les había dicho varias veces, es que siempre que traten de hacer una función, y ciertamente se aplica a estos ejercicios, no tienen que hacer la primera versión no tiene que ser la versión que haga todo. Está bien que ustedes digan, ok, no sé cómo voy a hacer todo, pero voy a tratar de hacer algo y después a partir de ese algo voy a construir algo más. De nuevo, muy útil cuando escriban pruebas unitarias. Entonces, palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha. La primera frase palíndroma que me enseñó mi papá decía, dábale arroz a la zorra el abad, que supongo que suena como español demasiado antiguo. Anita Lava Latina tal vez es como la que me sé más nueva, ¿no? Entonces, si yo lo leo de izquierda a derecha, pues dice eso, y si lo leo derecha a izquierda, literalmente, si se dan cuenta, dice Anita Lava Latina. Bueno, entonces, todavía no sabemos cómo hacer toda esa función,
pero vamos a hacer una primera versión que verifique que la primera letra y la última letra sean iguales. Entonces, sí, para efectos de esta versión simplificada, solo quiero saber eh, que la primera y la última letra son iguales. Y como les digo, eso en el futuro puede ser la base de algo más sofisticado. Lo que sí vamos a hacer es, como estoy preocupado por cómo se leen, pues tengo que garantizar que si una es mayúscula y la otra es minúscula, igual las vea como iguales. Entonces pueden, todas las cositas que vimos por ahí, pues los pueden ver que les sirve para eso. Listo, entonces esto es donde seguramente les sirve esa idea de hacer cosas iterativas. Entonces dice, escribe una función es externo que tome un string que representa un enlace de un sitio web y devuelva verdadero si el enlace es externo. Entonces, si alguna vez hacen páginas web, eh, se van a enterar que cuando uno maneja referencias de un link o de un enlace, usualmente la anotación es que si el link es dentro del mismo dominio de la página web, empieza con un slash y si no, empieza con un protocolo. Entonces, en este caso, pues eso, queremos que yo le pase sí, la URL de un enlace y me diga si es externo o no, basado en lo que les dije, ¿no? Los externos empiezan con un protocolo es todo lo que viene antes de los dos puntos y la primera parte siempre, y los internos empiezan con un slash. Entonces, por ejemplo, esta es una de esas buenas cosas en que ustedes pueden decir, ok, voy a tratar de hacer primero una partecita y, sí, y ustedes ahí ya mirarán cómo lo organizan. Listo, escribe una función extensión que tome un string que representa una ruta a un archivo y devuelva la extensión del archivo. La extensión de un archivo siempre es lo que viene después del último punto. ¿Sí? Entonces, en este caso es SH. Obviamente la ruta puede venir con un montón de cosas adicionales, pero la extensión sigue siendo después después del último punto. Pueden haber más puntos, entonces tienen que tener cuidado de que no se dejen engañar por este punto de acá y tienen que tener cuidado de que existen archivos que no tienen extensión y pues devuelven una extensión vacía. Entonces, una vez más, esto lo pueden hacer como, ok, voy a manejar el caso en que no hay ningún carácter raro y después, ok, ¿qué pasaría si yo le quiero agregar más caracteres raros? Pueden hacerlo como iterativo si les parece fácil. Esto simplemente devuelve el dominio de una URL y molesto mucho con URLs porque de alguna manera es algo también con lo que lidiamos los programadores, pero también les quiero contar si les interesa saber que hoy en día hay clases que trae Java que ya me permiten hacer esas operaciones más fácilmente, pero se vuelven ejercicios muy interesantes, entonces está bien. Sí, entonces dado un URL en su forma completa, quiero saber cuál es el dominio, que es la parte que viene después del slash slash, y en este caso pueden asumir que el protocolo siempre es HTTPS, hoy en día que casi todos los URLs deberían ser HTTPS. Bueno, y el ejercicio para que descrezcan a todo el mundo, esto los va a hacer populares en las fiestas a las que vayan, tiene que ver con la Semana Santa. La Semana Santa en Colombia es como un gran acontecimiento porque los niños están de vacaciones y el jueves y el viernes santo son festivos. En otros países usualmente los festivos no son exactamente los mismos y hay lugares en donde tampoco los tienen festivos. Pero bueno, pero acá en Colombia son una cosa importante. Entonces, hay una cosa que no sé si ustedes saben, yo me demoré unos cuantos años en saberla, y es que la Semana Santa no cae siempre en la misma fecha, y no es una cosa que, no, sí, no es como que alguien un día dijo como, bueno, yo creo que va a ser esta vez, este año va a ser esta fecha y los siguientes 100 años van a ser esta, sino tiene una fórmula, hay una forma de calcularlo. Y tiene que ver con, literalmente, la fórmula como me la enseñó mi papá. El domingo de Pascua
o sea, el domingo que termina la Semana Santa, es el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Entonces, si se acuerdan más o menos, el equinoccio de primavera va para el 21 de marzo, más o menos, y hay una luna llena cada 28 días. Entonces, obviamente, eso no se tiene que alinear de ninguna manera. Y obviamente la primera luna llena puede caer un martes. Entonces, sí, el domingo de Pascua es el primer domingo después de la primera luna de llena, después del equinoccio de primavera. Entonces, claro, si el equinoccio de primavera es domingo de luna llena, pues la Semana Santa es del 21 de marzo hacia atrás. Si esto cae, ¿sí? Un lunes después de la luna llena, o sea, sí, inmediatamente después, pues se va a correr casi que un mes, ¿sí? 28 días más lo que tenga que alcanzar al domingo. O sea, puede ser muy variable. Entonces resulta que de nuevo, eso no, o sea, la forma de calcularla es esta, el versito que les di, y resulta que alguien, y esta es una de esas historias que a mí me parecen re locas, eh, por mucho tiempo había como una competencia a quién encontraba una fórmula más acertada para calcular la Semana Santa. Y efectivamente un montón de gente muy pila gastó mucho tiempo tratando de encontrar una fórmula para encontrar eso, esa parte de la Semana Santa. Entonces, la fórmula no vamos a tratar de entenderla, yo no la entiendo, me parece una vaina medio loca, pero la podemos escribir, entonces yo les doy la fórmula y necesito que ustedes escriban una función que yo le dé el año y él, a partir de todas estas variables, forme un string que tenga el formato año, mes y día, que significa que en el 2024 el domingo de Pascua fue el 31 de marzo, esto en un string, y en el 2025 fue el domingo de Pascua fue el 20 de abril. Entonces, una vez más, si ustedes van a una fiesta, pueden decirle a alguien como, ¿sabías que hay una fórmula cerrada para calcular el domingo de Pascua? Y además me sé el versito para que sea aún más descrestante. Entonces, bueno, entonces ahí pueden, sí, 2024 devuelve esto, 2025 debería volver esto, 1961 debería devolver esto. Y hay una pregunta verde de esas que a mí me encantan, les recomiendo que no las pasen por altas. Y es que si ustedes piensan que debería devolver una función domingo de Pascua, pues tal vez un string no es lo primero que se les venga a la cabeza. En este caso no tenemos una mejor opción, pero me parece interesante que se pongan a pensar como, ok, y eso, ¿por qué es una mala idea que devuelva un string? O Carlos es un exagerado y no es tan mala idea. Entonces, bueno, eso sobre el domingo de Pascua. Métodos que convierten valores enteros a valores sexagesimales. Esto todo tiene que ver con la forma en que los monitores manejan los colores. Entonces, como les conté, uno nunca tiene que hacer nada con números hexadecimales hasta que de repente por una cosa al azar lo tiene que hacer. Entonces, pues aquí hay un ejercicio para que hagan eso. Y tacitas de té para hacer una función que valide que es un correo electrónico. Aquí les doy las reglas que queremos considerar para que sea un correo válido y aquí un montón de ejemplos para eso. Y lo último que queremos hacer es una función que parta un string dado hasta un tamaño estricto. Y esto también, de nuevo, es una de esas funciones que Carlos Obregón tuvo que escribir en su vida laboral alguna vez, porque los diseñadores, cuando uno hace una página web, usualmente hay un diseñador que es el que escoge, ok, aquí pongan este elemento y este elemento acá, y esto es azul y esto es verde y breve. Entonces, los diseños se ven muy bonitos siempre y cuando los textos tengan un tamaño específico. Pero a veces ese tamaño viene de lugares donde no podemos controlar el tamaño. Entonces, una cosa que era muy común en la época en la que yo hacía como sitios web que eran como solo de información, era eso, como listo, cojo un string y
mi formato solo se ve bonito si la cadena tiene 4 caracteres. Entonces, si esto tiene más de 4 caracteres, haga una operación en donde usted lo corte y le ponga unos puntos suspensivos. En inglés eso se llama elipsis, por eso lo llamé elipsificar. Entonces, bueno, ahí está escrito el algoritmo, no vale la pena ahorita leerlo totalmente, pero sí, ahí tiene unos ejemplos para saber si la función está haciendo lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Léanlo con mucho cuidado porque tiene sus cositas, pero como les digo, esa es una de esas funciones que alguna vez en la vida me tocó escribir, entonces eh, esos son el tipo de cosas que a veces uno termina haciendo en la vida laboral. Listo, eso es todo lo que hay que aprender de funciones. Eh, si tienen alguna duda de nuevo, ahí está el Discord. Espero que les parezca interesantes los ejercicios, que se diviertan en hacerlos. Y de nuevo, las tacitas de café son opcionales, pero en este caso no, pero revisen siempre que no haya más ejercicios porque como los ejercicios los agrupamos por tipos de ejercicio, puede pasar que hayan ejercicios después de tacitas. Como les digo, en este caso no, pero bueno, espero que se diviertan, pasen un resto de feliz semana. Hasta luego.